Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Buenos días, gracias a vos, Bueno, gracias. Luis, bueno, con motivo de tu llegada ahora próximamente a Córdoba, junto a Javier Lorenzo y compañía para presentar la última sesión de Freud, queríamos, bueno, desde la red de psicólogos de la Fundación Enjambre, hacerte algunas preguntas, conversar un poco en relación a vos y al personaje, ¿no? Esta figura tan importante para la cultura toda, ¿no? Y sobre todo para los argentinos y a quienes gusta el psicoanálisis. Preguntarte un poquito cuál es tu vínculo con el psicoanálisis, digo, más allá de actor, digo, qué te atraviesa, qué te mueve en esta obra. Sí, bueno, yo soy, me psicoanalizo desde hace muchos años, más de 25 años, más o menos. Ujú. Eh, sí, más o menos. Eh, para mí el psicoanálisis ha sido un encuentro feliz en el sentido de lo que habilita el psicoanálisis, ¿no? Eh, no por la palabra feliz en su comprensión de la totalidad, por supuesto, ¿no? Porque tampoco existe, pero sí en el sentido de que yo llegué al psicoanálisis en un momento personal así de mucha dificultad, como estimo que deben llegar la mayoría de las personas al psicoanálisis, cuando ya las respuestas médicas no te satisfacen o no te completan. Eh, entonces, por diferentes afecciones de salud y al no encontrar una raíz orgánica, biológica, el psicoanálisis fue el lugar a donde gente de confianza, amigos, en fin, fíjate que el psicoanálisis, yo tengo 55 años, vengo de Rosario. Ujú. eh, Cuando no se hablaba de psicoanalista, se hablaba de psicólogo. Ujú. Antes todavía mucha gente sigue nombrándolos como psicólogo al psicoanalista, ¿no? Pero cuando yo era chico, el hecho de que alguien fuera el psicólogo, entre comillas, ya era signo de deficiencia mental, Ujú. ¿no? De que había algo Estaba muy mal. enfermo, Ujú. sí, ya lindando con la locura, ir al psicólogo era ya estar en un estadio de muchísima dificultad y próximo al loquero, ¿no? Como también antes se le decía. Eh, entonces siempre fue como una especie de tabú, ¿no? Ujú. Uno se cría con eso. Yo estimo que las generaciones actuales, eso está un poco más adquirido, aceptado como de verdad una herramienta que posibilita a través de la asociación, del diálogo, del intercambio, que posibilita una apertura mayor y que Ujú. yo entiendo que las nuevas generaciones deben estar más a tono con lo que significa o puede significar el psicoanálisis. Entonces, teniendo como ese antepasado reciente de la reticencia familiar al psicoanálisis, no lo tenía en cuenta. Claro. Pero por suerte, con gente allegada y cercana, fui entendiendo que sería bueno hacer alguna consulta. Y así Ujú. fue que empecé a los veintitantos años y no lo dejé. Yo hice psicoanálisis con un psicoanalista, habré hecho unos 3 años y ya hace más de 20 que sigo con otro. Ujú. Yo cambié 2 veces nomás, una vez cambié. Ujú. Eh, en lo personal siento que yo dejé 3 años de hacer psicoanálisis que fue en pandemia.
En pandemia dejé psicoanálisis y lo considero un error grave. Eh, no, bueno, en momentos de tanta incertidumbre, de tanto temor, debería haber seguido. Creo que me hubiera hecho muy bien. Bueno, sin embargo, prioricé otras cuestiones. Discúlpame, La Luis. actividad nuestra fue, Perdón que te sí, interrumpa, Luis. No, no, no sí. tenía nada que ver con el tema de la virtualidad, sino fue una decisión, digamos, personal, No, o eso no tenía que pensás que te ver, afectó. no, en un momento lo pensé económicamente. Sabemos que el Ah, psicoanálisis tiene bueno, tiene un costo, ujú, que después te otorga muchos beneficios ujú, en la vida, y eso yo lo pude comprobar, ¿no? Que un ida y vuelta en relación a lo beneficioso y a lo que uno otorga ujú. en relación al dinero. Pero como nuestra actividad fue como muchas, pero la nuestra fue muy sentida, Sí, yo prioricé la economía eh, del mantenimiento de la claro. escuela de los chicos, de la comida, este, porque nos quedamos sin ingresos, la mayoría de nosotros, Fue un una vez freno. consumido algún ahorro que uno podía tener más o menos, lo que se pudo generar en relación a contenido y a ingreso de dinero fue bastante poco. Claro. Luis, hablabas recién esto de... Pero Discúlpame, si me decís. sí, sí. No, digo que fue después. Lamenté no haberlo, lo llamé en un momento, él me dijo que no estaba haciendo de manera virtual, sino que estaba haciendo de manera telefónica. Eh, y bueno, no, después me fui, me perdí por otras ramas. Ujú, Y fueron 3 años y que, digo, pagué las ujú. consecuencias de haber dejado 3 años de hacer terapia. Es el lugar donde yo también superviso algo de mi actividad, Ajá. y por supuesto las cuestiones personales, ¿no? Entonces, mi vínculo con el psicoanálisis es de muchos años como paciente, ¿no? Nunca tuve por ahí la curiosidad del estudio, porque yo siempre me aboqué mucho a mi actividad como actor, pero sí lo que significa la figura de Freud. Es una obra que yo la hice hace 11 años también, Sí. haciendo el otro personaje. Ujú. Entonces es una obra que yo conozco mucho, pero también a medida que fueron pasando los años me fue despertando mucha curiosidad a encarar el trabajo como actor, abocándome a la composición de Freud. Claro. Pensaba mientras te escuchaba, Luis, discúlpame que te interrumpa a veces por el delay que hay, ¿no? Pero Mm. de, decías en relación a esto de la felicidad, ¿no? ¿Pensás que por ahí que a veces no se confunde, se busca esto, ¿no? Inmediato, o por ahí un poco en línea, ¿no? A un discurso de época, ¿no? De todo, de soltar, que todo tiene que estar bien, viste, a pleno, ¿no? Por ahí quizás un poco propio o que los jóvenes compran mucho, ¿no? Eh, ¿Pensás que en ese sentido por ahí el psicoanálisis es más viene para otra generación, para gente que por ahí puede tomarse esa pausa, que está un poco más, digo, porque es un poco contraintuitivo, ¿no? Sí, ojalá que no, Ujú, ojalá que no. Yo creo que el psicoanálisis propone un tiempo diferente, que la ujú, sesión es algo muy distinto a lo que nos acostumbra el cotidiano del vínculo con las redes, por ejemplo. totalmente. Eh, Creo que ahí ingresa a hacer, las redes ingresan a hacer daño, no porque antes no se lo hiciera. Siempre hubo en la sociedad una idea de exitismo. Ujú, Antes estaban, no sé, en las revistas Gente, Para Ti, revistas más del corazón o de la moda, o siempre hubo en un mundo capitalista, siempre hubo una persecución de valores que tienen que ver con un lo ideal, inmediato. Lo que pasa es que yo sí. entiendo claro, que las redes aceleraron mucho eso e ingresaron de manera muy,
muy directa a la cabeza de las personas. Entonces, da la sensación como que el psicoanálisis pasara a ser algo más referido a gente de determinada edad, gente más Ujú, grande, eh, cosa que digo, mis hijos ambos fueron, mi hijo mayor fue un tiempo, después, bueno, ahí por un inconveniente así muy particular, después siguió yendo y se cortó con la pandemia y después no retomó, pero mi hija siguió haciendo en pandemia, ella tiene 11 años, mi hijo tiene 14. En pandemia ella siguió haciendo a través de la virtualidad y ahora, bueno, ya hace bastante que retomó de manera presencial. Quiero decir que en tanto el psicoanálisis entiendo que acá en Argentina está muy desarrollado, eso se puede ver también a través de la obra, que por más que hay gente, son múltiples las causas por las que esta obra es muy visitada, es muy vista. mm, Entiendo que también deben ir muchos porque por la curiosidad de ver a determinado actor, mío, o mi colega, o el director, pero algo del tema, el psicoanálisis está muy arraigado, sobre todo en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, ni que hablar de Buenos Aires, ¿no? Que ujú. tienen un desarrollo psicoanalítico muy importante. Yo veo, sí, el desvínculo que empieza a existir con la lectura, por ejemplo. Ajá. Pero de todas maneras, yo creo que en este país el psicoanálisis está muy arraigado y le va a hacer mucha fuerza a esa otra Ujú, ujú. forma de análisis inmediato que proponen las redes. Yo sigo eligiendo, tal vez sí, por una cuestión de edad, pero lo que genera también en relación a la forma en la que uno puede expresarse, ¿no? Claro. El valor de la palabra, el Mm, valor de la palabra se, se ingresa al psicoanálisis que a mi manera de ver, no hay que olvidarse que eso, que Freud obtuvo un premio Goethe mm, que a las letras, el premio más importante a las letras en Alemania, el valor de la pluma, ¿no? Cómo escribían en esa época, el valor de la palabra. exacto. Eh, en lo personal yo sigo apostando a eso y por eso también yo lo encuentro en algún punto que aporta mucho al crecimiento, al desarrollo, no solo de cómo uno se inserta en la sociedad, sino también en un carácter creativo. Yo lo asocio mucho a un carácter creativo al psicoanálisis, Decías a recién, a lo que propone creativamente en relación al movimiento de la cabeza, ¿no? ujú, decías recién como un paralelismo, ¿no? Entre, decías, lo que es una obra, un momento, ¿no? En el teatro, esa pausa, también, ¿no? Lo pensaba como una sesión, y vos mismo decís, ¿no? Que incluso lo usás, ¿no? Viste que los analistas supervisan casos, a veces también en sus sesiones, o con su mismo analista o con otros. Digo, hay algo de eso. ¿Vos lo incluís en tu trabajo? Digo, lo usás para pensar también? ¿Para hablar de otra forma? Yo no me lo pongo a pensar de manera tan concreta y a analizar de manera tan específica si eso sucede así. Me he dado cuenta a través de los años lo que siento en lo personal que me ha habilitado el psicoanálisis, ¿no? Ujú, Ese lugar de supervisión donde existe un momento de tanta intimidad intelectual y personal, donde uno pone tanta confianza, ¿no? Ese fenómeno que ustedes llaman de transferencia, ¿no? ujú. Ese espacio donde está uno con uno mismo y a su vez está con otro, y ese otro sentís que no es que está obligado a nada en particular, sino que a través de los instrumentos que tenga, ayudar a encarrilar algunas cuestiones, a cierta comprensión de rasgos de la personalidad o de la inconveniencia personal. Sí, y también, ¿no? ¿Hasta qué punto con uno mismo, ¿no? Porque también es como una trampa, ¿no? Uno eh, cree que a veces empieza a hablar de uno mismo, que puede de forma, ¿no? Como voluntaria, desde el yo,
y se encuentra, se sorprende con cosas que quizás desconoce, ¿no? Entonces digo, ¿hasta qué punto también no es posible esa introspección? ¿No? Y quizás ahí aparece lo más rico, ¿no? Esa forma distinta de hablar. Sí, es un espacio que yo no lo cedo. Ujú, Nunca, a veces ahora, en algunas sesiones, me cuesta un poco empezar, eh, pero, pero en general son las sesiones más ricas, ¿no? Y las que ujú, salen eh, en cuestiones que por ahí se están bastante sumergidas en uno. Eh, Entiendo que tampoco somos tan particulares los seres humanos y que hay mucha repetición en relación a las neurosis, ¿no? Que deben ser bastante parecidas. Hay una presunción, sobre todo los actores, que ajá, somos tan ególatras y estamos siempre mirándonos tanto. Yo creo que subyace una sensación de que somos el caso, ¿no? ujú, Y no, no, entiendo que no. Es como cuando uno mira de afuera algunos procedimientos, como por ejemplo el de la actuación, ¿no? Y si alguien como espectador, las curiosidades que despierta la actuación, que son ciertas, que yo las sigo teniendo, es una actividad la mía en donde yo me sigo sorprendiendo y me sigue fascinando el hecho de la función. Muchos me dicen, pero repetís y repetís siempre lo mismo y siempre lo mismo durante función y a veces haces dos el mismo día. Eh, y yo lo pienso también en el psicoanalista, ¿no? Digo, bien, entra un paciente, después entra otro, después entra otro, y entiendo que debe haber psicoanalistas que eso les debe resultar mecánico, mm, y debe haber otros que eso les debe resultar muy creativo. Debe ser un proceso de mucha creatividad, porque por más que las neurosis se parezcan, los seres humanos son todos distintos, ¿no? Y la forma de enfocar esa neurosis cada uno como paciente y cada psicoanalista necesariamente tiene que ser otra. Y ahí me parece donde está lo creativo. Lo mismo sucede, o algo parecido, no lo mismo, pero con las funciones, la sucesión de funciones, la cantidad de funciones que uno hace, dónde está el atractivo, supuestamente en repetir lo mismo. Y los años te van haciendo, te expanden, por ejemplo, cómo se maneja el público, cómo mm. sentís que le tirás cuerda o que lo retenés, hacia dónde lo querés llevar. Yo creo que todas esas cosas uno las empieza a pensar después de bastante tiempo de análisis, porque te empezás a liberar a lo mejor de algunas ataduras de tu propia angustia y empezás a ver el valor que puede tener el intercambio a través de la palabra. Y el teatro también es palabra, también la palabra está muy presente, lo que se dice, cómo se dice, lo que es la interpretación, lo que es el intercambio. Eh, yo creo que hay un libro que escribe un director argentino que ya murió, eh, y habla era una persona, yo la conocí personalmente, estudié un tiempo con él, Alberto Ure, periodista, una persona muy inquieta y brillante, por otra parte, que intercambiaba con un psicoanalista, no sé si era europeo, y el psicoanalista decía, pero ¿cómo puede ser que los actores argentinos se psicoanalicen tanto si para actuar es contraproducente el psicoanálisis? Eh, Considerando al actor como una especie de material en bruto que necesita desplegar esa energía a Ujú. través de su neurosis que no esté tan controlada. Por eso también se habla mucho y ha quedado muy arraigado, entiendo yo, en la sociedad la figura del artista loco,
¿no? Ujú. De cuanto más loco el artista, Mejor. mejor Ujú. y más talentoso, lo cual, a mi manera de ver, es primero que es muy dañino y segundo que es muy limitado. Ah, Pero bueno, es evidente que hasta para los psicoanalistas el hecho de que los actores se psicoanalicen tanto era llamativo, por lo menos para alguna corriente del psicoanálisis, que ahora no recuerdo bien, tendría que mirarlo, volver al texto y fijarme de dónde era el psicoanalista. ujú. Pero bueno, yo entiendo eso, ¿no? Que el psicoanálisis, por lo menos en lo personal, tengo muchos colegas, la mayoría de mis colegas se psicoanalizan. Eh, en Argentina los actores no psicoanalizamos. Claro. Te quería preguntar, Luis, esto de que hablabas, ¿no? De la repetición y en relación a cómo conformar el personaje, el rol. Ya no tanto digo de la obra, ¿no? En general, digo, vos al decir los textos, ¿cuál es el equilibrio? ¿En qué punto hay, digo, la ejecución? ¿No? Viste que esto que se habla a veces de, bueno, uno hace de, no sé, tal actor hace del mismo, ¿no? O tal actor sí pasa el texto, pero digo, porque en algún punto, para ser un buen Freud, tenés que no serlo, digamos, dejar de serlo, digo, tienes que aportarle también algo tuyo, ¿no? No es una copia, digo, pero también no podés esquivarle al texto y a esa rigurosidad. No sé si me explico. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Mira, es muy probable que o sea, esta pregunta en cada actor que vos la hagas, seguramente te van a contestar cosas diferentes, porque las maneras, las formas en las que uno arriba a la composición son tan diferentes como Ujú, cantidad de actores que le preguntes, seguramente. Hay algunos, seguramente hay algunos rasgos en común, pero la mayoría es probable que te lo conteste desde distintos lugares. Eh, eso es lo más fascinante, al menos para mi manera de ver, es lo más fascinante desde dónde uno va a abordar el personaje que va a construir. Y también difiere en relación a si es alguien que se conoce, que se ha conocido, que ujú. hay registro, a si es un personaje que vos vas a construir de cero y que va a ser completamente tuyo, que sería un personaje más vinculado a las situaciones que atraviesa. El otro son conocidas tal vez por mucha gente las situaciones que atravesó en su vida real. Claro, Entonces, ahí hay una especie de mixtura que es imposible de sustraerse, porque tiene que ver con el lugar desde donde se empieza a componer. Hay un momento, al menos en lo personal, hay un momento en el que esos bordes no están tan definidos, no está tan definido el borde desde el cual uno emite y dice, bueno, yo el personaje en este caso lo compuse pensando particularmente tal cosa. Se mezclan un montón de cosas. Sin duda que se mezclan cuestiones técnicas que en el teatro tienen que ser muy observadas, tienen que estar muy presentes, y que tiene que ver con la emisión de la voz, ujú, que tiene que ver con lo que sería la composición técnica más esquemática o más el esqueleto, y que eso tiene que ver y depende de la formación que uno tenga como autor. Eh, y en esto, ahí sí, tal vez uno difiere en relación a la posición cientificista de Freud, decís, bueno, el personaje tiene que tener un alma, tiene que ujú. tener un alma que entiéndase como se quiera, ¿no? No como no como un carácter religioso, pero sí un carácter interno que posibilite determinado comportamiento, movimiento, estado de la persona, personaje, algo que empuje de adentro hacia afuera. Yo descreo bastante de las composiciones externas que pueden depender del registro en el que se esté actuando, ¿no? Pero por más externo que sea,
yo siento que tiene que estar acompañado de algún carácter que internamente justifique determinadas cosas. Yo creo que es en la medida en donde que uno conforme un personaje con la mayor cantidad de recursos técnicos y emocionales, el personaje va a estar más completo. Pero hay una instancia de la actividad que yo estimo que debe ser parecido a otras actividades, en donde ya uno trasciende el compartimento estanco de la composición. Es decir, bueno, va a tener tal voz, va a caminar de determinada Ujú. manera, se va a mover de determinada forma, que se considere a priori sobresaliente de esa composición de ese personaje. Pero a medida que pasan los años, todo empieza a ser más positivamente confuso. Ujú. Entonces ya no estás pensando tan esquemáticamente en la composición, sino que estás ejecutando el instrumento, que es tu voz, tu mirada, tu forma de pensar. Está todo en funcionamiento a la vez, eh, y empieza a ser, tal vez no sea la expresión más feliz, más fácil, tal vez la palabra no es fácil, pero empieza a ser todo menos costoso en relación a la Claro, composición. Te empezás a afirmar en cuestiones de mayor confianza por el propio conocimiento, por el propio conocimiento de tu instrumento, de cómo ejecuta de manera operativa y de manera esquemática, empezás a conocer cuánto podés dar de tu voz, cuánto la podés cambiar, sin necesidad de estar probando claro. vocecitas para el personaje. En el caso, si vos me preguntás por ahí más específicamente de Freud, sí, hay cosas que yo las tuve en cuenta, al menos en la cabeza, y de forma esquemática al principio, y que yo me fui dando cuenta porque la sucesión de funciones también es un crecimiento y un afianzamiento del personaje. Sin duda, si vos ves el estreno, la ves a la mitad del recorrido que tenga la obra y la ves al final la obra, los actores tienen procesos y tienen picos donde el personaje está más conformado, crece, está más sólido, tiene etapas donde decae eso. El otro día esto lo hablaba yo con mi psicoanalista y yo le decía que también lo pensaba como parte del proceso del psicoanálisis, donde por ahí la novedad del principio te lleva a la confianza y a la entrega. Después hay como una especie de, no sé si, no de descrédito, pero empezás a no creer tanto en que eso te beneficia. Yo entiendo que eso debe ser bastante parecido en la mayoría de los procesos. En las parejas, digo, el enamoramiento del comienzo, después empieza el cotidiano, algunas cosas se diluyen, sí, el respeto, bueno, las curvas que van teniendo los Exacto. procesos largos. Yo siempre entendí a mi actividad como actor como un proceso de toda la vida. Y si hay algo que me parece que mi estructura emocional funcionó bien, es que yo desde siempre me pensé como actor para toda la vida. Eso Ujú. fue como una especie de certeza que tuve desde bastante jovencito y que yo me di cuenta como que no iba a poder hacer otra cosa. Me sentía bastante inoperante, inhabilitado e inútil para otras actividades y que esta me llevaba a ocuparme eh, y mucha curiosidad. Entonces, eh, esto lo digo en relación a que no es lo mismo eh, el convertirse en actor de manera fortuita que algo se haya roto de manera significativa en algún de la propia infancia, que se haya roto a tal punto de aferrarte a una especie
de idea tosuda de que no te vas a mover de ahí, ¿no? ujú. Ahí uno podría decir, bueno, ¿dónde, no? ¿En qué lugar? Este, si uno fuera conductista, ¿no? un, un, un momento en la infancia que no puede después llenarse en la vida y que uno empieza a llenarlo con distintas cosas. Como la escuela, entiendo que la escuela psicoanalítica que más hizo escuela, valga la redundancia, acá, no es la conductista, eh, me parece que ese proceso que te acompaña durante toda la vida es el que te hace pensar en que las cosas no se resuelven de manera causa-efecto. Ah, no, esta es la causa, bueno, el efecto tiene que ser este para que se produzca, para que vos Exacto. seas una persona feliz, que entiendo que es más la escuela norteamericana y que es Ujú. bastante cerca de lo que es el ciudadano medio americano, ¿no? Esa cosa de exitista. Sí. Acá son bastante más retorcidos, ¿no? Cuesta bastante más llegar al alta psicoanalítica. Me parece también interesante esto, ¿no? De que también implica un trabajo, ¿no? Las sesiones, esto que decimos, ¿no? De la regularidad o del trabajo en el sentido de no ir a hacerse el pavo, ¿no? Digo, esto que hablamos también, ¿no? De la sucesión, digamos, de obras, ¿no? De presentaciones, y a lo largo también de toda tu vida, digo, ese trabajo personal, también cómo te va haciendo pensar de otra manera, darnos herramientas, no es algo automático. Hay una transformación también. No, no, no lo es, no lo es para nada. Y volviendo un poco a esto que decíamos antes y que vos me preguntabas, por ejemplo, para Freud, eh, bueno, la había hecho la obra hace muchos años haciendo el otro personaje, y yo estaba muy contento haciendo el otro personaje, y me gusta, y ya si la ves la obra, es un personaje riquísimo. Cliff Staples Lewis, Ujú. además que era un periodista, escritor de la época, y que además era un seguidor, y esto todo es cierto, lo que se dice, todos los datos que se dan en la obra son reales, Ajá. más allá de que no se sabe exactamente si el encuentro fue entre Freud y Lewis. Sí están documentados encuentros que Freud tenía con personas que tuvieran pensamientos, que tuvieran, sí, sí, pensamientos que los enfrentara. Pero en el Ujú. caso de Lewis, era alguien que había sido un seguidor había sido alguien muy cercano al pensamiento freudiano y que se convirtió al catolicismo. Y todo lo que se cuenta en la obra, que iba en el sidecar de la motocicleta de la mano y de repente algo le cambió la vida para siempre, se convirtió al catolicismo y empezó a ser un militante del catolicismo muy importante, al punto tal que tenía el grupo de los Inklings, con Tolkien, con toda una serie de escritores ingleses, bueno, autores de la Crónica de Narnia y Ujú. toda esa Señor de los generación de Anillos. textos. Ujú. El Señor de los Anillos, claro. Me despertó, no, Ahí puse grabado. más allá de la curiosidad que siempre me despertó, no es que yo lo haya estudiado o lo que te decía antes, tampoco es que tuve una, un deseo de tener una formación psicoanalítica, sino por cuestiones así más de curiosidad. Había leído cosas sobre él. eh, Siempre me resultó una personalidad muy atractiva, pero cuando decidí, bueno, reponerla la obra y hacer de Freud, empecé a buscar algunas cosas, empecé a verlo o a escucharlo. Hay cosas grabadas de él, viste que hay cosas Sí, dando vueltas. hay un Eh, audio y, para la y BBC que grabó. sí, 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 y hay registro también en un cumpleaños suyo, el Ujú. último cumpleaños, este, él con unos perritos, con unos nenes, y me llamaba la atención, que son cosas en las que por ahí uno se fija y otros no, en su forma de hablar, ¿no? Él tuvo ese cáncer de laringe Ujú. durante 15 años.
Entonces a mí, a mí me parecía que más allá de que la obra lo tiene, ya si la ves la obra, vas a ver que sobre todo tiene escenas vinculadas a eso, Ajá, y la obra está atravesada también por su enfermedad. La obra se sitúa unos meses antes de su muerte, eh, y en Londres, ¿no? Él ya hacía 4 años que estaba ahí en Londres escapando de del los nazis. nazismo. Sí, Ujú, sí. Y me parecía que más allá de que la obra es el dato de su enfermedad, atraviesa toda la obra, a mí me parecía que algo también en su forma, porque si vos lo escuchás a él hablando, te das cuenta que hay algo más allá de que habla en alemán, uno no le entiende, pero que te das cuenta que hay algo anatómico claro. que no, que no es claro, que algo le pasa. Él tenía una recomposición, ¿viste? Paladar. Entera del maxilar superior y el paladar. Ujú, Eh, Se hacían de caucho en aquella época las prótesis, eh, que de hecho también hay fotos de la prótesis de él, no sé si la de él específicamente, pero de cómo se hacían en la época. Y a mí me pareció que eso tenía que estar también presente, lo cual me demanda a mí también un trabajo técnico, que yo eso también, eso se fue desarrollando a medida que empezaron a pasar las funciones. Al principio yo no lo tenía eso tan incorporado, y después lo tenía presente, pero no lo tenía tan incorporado. Pero después hay algunas verdades escénicas que tienen que ver con el desarrollo de las funciones. Cuando vos estás, ya la obra está en funcionamiento, que te vas dando cuenta donde también conviene intervenir de alguna manera algunas cosas. El teatro es algo que está permanentemente vivo, digo, está vivo, vos estás ahí todo el tiempo, afectado, cruzado por tu propio cotidiano, estás atravesado por una cantidad de fuerzas que a veces vienen bien utilizarlas, otras no tanto. Entonces uno también va generando el antídoto que te permite como sacudirte un poco el polvillo del cotidiano, y meterte más en lo que vas a contar. Son todos elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de la composición. O si no los tenés en cuenta porque no los conoces, los vas adquiriendo a medida que vas haciendo el camino, ¿no? A medida que vas ujú, haciendo las funciones, te vas conociendo como actor. claro. Y hablar el tema del cuerpo también, ¿no? Esto de cómo Es resuena, un ¿no? hombre de 83 años, Claro. en un sentido ni satírico, porque no es que no es una obra que decide tomarle el pelo a las posiciones de Freud y de Lewis, sino que es una obra realista, Entonces, elementos que uno tiene en cuenta a la hora de la composición. Después están los recortes personales y las características más personales de los actores, ¿no? Que se ponen de manifiesto en el funcionamiento de la obra, pero eh, esta obra es una obra realista, la reproducción de la época en la escenografía el consultorio es idéntico, es es, muy parecido. exacto, pero sí remite al mobiliario de la época. El diván está claramente inspirado en el que él tenía Sí, sí, en Londres. sí, sí, ahí en su casa, en la casa museo ahí en Londres. Pero sí, sí, está muy, muy bien ambientado. Esto que decías de los actores, ¿no? Y este director en relación a analizarse, un poco, ¿no? Lo pienso así, ¿no? Medio forzado, pero es un poco, ¿no? Como neurotizarse más, ¿no? Esta idea de que el texto, ¿no? Este discurso se internaliza, ¿no? Y uno lo actúa y lo dice de una forma tan natural, porque viste que es algo muy personal, ¿no? Cuando un actor, cuando alguien vos ves que dice algo
como si fuera por primera vez, ¿no? Esa naturalidad de que no es algo que leyó o aprendió y lo repite y bueno, lo modifica y lo dice, que vos te escuchás, o se te escucha o se escuchan a grandes actores también que dicen algo y vos decís, esto sale de él, ¿no? Eso es increíble. Y yo creo que en ese punto es como un poco jugar a llevar al extremo este neuroticismo de que esas palabras del otro, ese discurso, se han internalizado y uno lo dice, ¿no? Me parece que ahí es, si no uno se lo ve sobreactuado. Sí, sí, esto es así. Uno también debería pensar en qué género, ¿no? Hacen algunas cosas. Ujú. Eh, mm, es bastante claro, por ejemplo, eh, el imitador y el actor. Ahora que yo también tomo mucho las entrevistas, ahora estoy haciendo muchas para Córdoba. Hoy tengo todo el día notas para Córdoba, como voy el fin de semana, Claro. y hoy justo no grabé, entonces puse todas las notas, las junté hoy. Pero yo también se lo digo a mi analista, que yo las notas, este, en las notas yo superviso mi propia actividad, más que en terapia, ¿no? En terapia también es un tema que suele ser recurrente, el tema de mi profesión, eh, porque además a mi psicoanalista, como la gran mayoría de los psicoanalistas, les gusta mucho el teatro, entonces el intercambio, y siempre me va a ver, y ya esta la fue a ver dos veces, entonces hay algo ahí en donde se puede intercambiar mejor, Ujú. pero yo siempre le comento a él que en las entrevistas es donde yo más, porque como yo no escribo sobre actuación, recién después de la pandemia empecé a dar así como algunos talleres más vinculados a una clase, salvo una que hice 8 clases de actuación frente a cámara, pero eh, no soy, no dirijo, ¿viste? Pero bueno, el hecho de dar esas clases me vino muy bien también como para ver un poco lo que pienso en relación a la actuación. Y las entrevistas yo las utilizo también mucho este, para supervisar mi trabajo, para escucharme hablar de lo que hago. Ujú. Nada mejor que hacerlo en este momento con un psicoanalista, porque, porque las entrevistas, cuando vos vendés la obra, ya me vas a ver ahí rebotando en algunos programas de ahí de Córdoba, son muy, viste, son de tiempos muy acotados y donde uno tiene que entrar en una dinámica que lo que hace es vender la obra, Ujú. no te permite ningún tipo de reflexión, pero las entrevistas que están vinculadas así a charlar, a mí me sirven mucho, por eso yo me aprovecho también del tiempo de esta entrevista, pero a lo que iba era que vos me preguntabas en relación a ciertas verdades. Últimamente estuve haciendo mucha nota porque hice una serie sobre el 2001, sobre Sí, la semana, la última semana del gobierno de la Rúa, donde yo hacía de Caballo. de Y caballo. yo hacía de Caballo, había otros actores, de la Rúa, Rodríguez Sá, estaban todos, Alfonsín. Entonces, mucho de las notas se consumían en el hecho de la pregunta de cómo construíamos a tipos que son muy recientes y de hecho están vivos. Caballo está vivo, la mayoría de ellos está vivo, Dualde. Este, y ahí está la diferenciación entre lo que sería una imitación y la composición de un personaje que vive o que ha vivido, que ha tenido protagonismo, en este caso en la historia argentina, asumido por un imitador y por un actor. Y ahí la diferencia se ve mucho, porque esto que vos decís, composiciones externas, es porque son composiciones que lo que están haciendo
en el caso de los imitadores, es rescatar rasgos sobresalientes Ujú. de esos personajes y que en general están tomados de una forma satírica, Caricaturesca, eh, digamos. caricaturesca y con el propósito de generar la empatía al público a través de la risa. Mm, Entonces están recargados los mohínes que tiene ese personaje, las los formas que rasgos, tiene claro. para caricaturizarlos y llevarlos al rango de la comicidad. En diferencia con los actores, nosotros estábamos allí contando una parte de la historia, y si bien uno no deja de opinar cuando actúa, esto siempre lo digo, uno está opinando, uno está mostrando, yo estoy mostrando a un Freud de determinada Ujú. manera, y también en su momento, no sé, mostré a un Hitler de determinada manera, o mostré a un Belgrano de determinada manera, más allá del guión o lo que fuere, ¿no? Y yo también muestro a un caballo de determinada manera, pero las opiniones que yo tenga tienen que estar por cómo está contada esa situación. Entonces, yo tengo que tomar algunos rasgos conocidos, sobresalientes de ese personaje, en este caso es la pelada de Caballo. Digo, me costaba pensar si quería hacer Caballo con... Yo tampoco tengo mucho pelo, pero no tengo así como él. Entonces, digo, bueno, me rapé, me hice pelar, hacer la herradura, eh, y tomar dos o tres cosas y meter a ese personaje en un ambiente de realidad. Ujú. En Eh, una situación. el mira, que mira tiene que estar en sí, primero entras por el parecido, decís, "Che, pero qué parecido que es este actor al personaje", lo cual no es tan así. Después la gente ve eso, porque también hay una sugestión de la gente. Entonces, lo primero que tiene que hacer es decir, no, pero este no se parece en nada a Rodríguez Sá, o este no se parece en nada a tal, y este mirá qué parecido que está de la Rúa, o qué parecido que está Alfonsín. Esos son rasgos sobresalientes que en la composición se tienen en cuenta, pero después están las sutilezas, que por ahí la imitación no hace hincapié en eso, porque está o como obligada a generar inmediato, que es la risa, llevarlo al territorio de la risa. A mí no me gusta estar obligado, no me gusta como actor estar obligado a responderle al público de determinada forma. Y por eso en lo personal, yo he tratado de correrme de esos lugares. Vos por ahí, viste, hay, no sé, hay gente que se ve que actor se relaciona a las cosas que hace, que elige. Cuando eso sucede, cuando aparece algo, no sé, una comedia de televisión, de repente digo, bueno, sí, me voy para ese lado, porque también a mí me gusta. Y Ujú. esto hablo por de esto que el carácter neurótico que vos decís, Ujú. funcionamiento. Y bueno, sí, y yo creo que ahí el psicoanálisis entra a jugar eh, positivamente en la supervisión para no llevar, para que uno como ser humano no se... Porque uno es un montón de esas, es un montón de esos. Sí. Yo a Freud lo hago 4 o 5 veces por semana, una película, y hago 2 horas de teatro a la vez y estoy haciendo un programa. Hay algo así, hay algo Ujú. que sí, que evidentemente funciona. A mí me hace muy mal no actuar. Yo me doy cuenta que me hace psicológicamente mal, me hace fisiológicamente mal, físicamente mal. Ujú. eh, me angustia muchísimo. eh, es la peor versión de mí cuando no actúo. Es la versión más melancólica. Mira. Eh, cuando actúo, por eso yo necesito mucho actuar yo. Necesito estar mucho tiempo con horas de vuelo. Yo Ujú. me sobrecargo la agenda, me la sobrecargo, lo, y lo hago por necesidad, no es para mi psiquis, para mi físico.
Eh, yo soy una persona que muchas veces tiene así una gran cantidad de dolencias físicas que se disipan mucho más cuando estoy sí, en una actividad más frenética de cambio de personajes, de cambio de personajes. Es donde yo mejor funciono, donde más me retroalimento, donde más energía tengo. Sí, por supuesto me canso, claro que me canso, y que por el momento digo, no, no puedo hacer dos funciones seguidas. Es decir, cuando terminas la primera y sabes que tenés una segunda, pero bueno, inmediatamente eso se disipa. Eh, entonces yo esto lo sé hace mucho tiempo y lo que tengo que tratar es de que esa rueda no se corte por todo lo que significa en detrimento de mi persona cuando sucede. Claro, claro. Qué, bueno, qué importante también conocerse, haber aprendido eso, ¿no? Haberte dado cuenta de Sí, entenderte, ¿no? En ese. tuve tiempo porque fue y eso no paró. Tengo 55 años, eso no se detuvo en un intento de heroico. Lo digo por ya conocer cómo funciona cómo funciona, no todo, ¿no? Porque uno no termina de entender, tal vez nunca, ¿no? Cuál es el funcionamiento de su propia cabeza. Todo el tiempo te estás volviendo a preguntar cosas mm, de tu propio carácter, de tu propio funcionamiento. Pero sí yo sé eso. Ujú. Yo tengo que tener más o menos una estructura física que me sostenga, porque el día que eso no suceda, al no tener yo la facilidad de la escritura o desarrollado para ese lado, si yo no puedo, el día que no me puedo manifestar, sea por lo que fuere, y ojalá que sea dentro de mucho, o que me pase para el otro lado no dándome demasiado cuenta, si no es así, la voy a pasar muy mal. Por eso sigo haciendo terapia, para ver si puedo armarme de los elementos suficientes como para que si eso en algún momento llega, tener algunas otras herramientas afiladas. Bueno, apelarás a la creatividad del actor y al oficio para Bueno, desplazarlo a otro lado, ojalá, seguramente. ojalá. Seguro, Igual que espero que sea dentro de mucho. seguro que sí. Luis, te agradezco enormemente el tiempo, el espacio. Vamos a difundirlo por todos lados, a esto, vamos a insistir, a invitar. Ahora 14, 15 y 16, ¿verdad? En la Ciudad de Sí. las Artes. Yo no he podido ir a verlo todavía la obra, he visto algunos recortes en internet, pero vamos a estar ahí y bueno, la recomendamos con mucho entusiasmo. Este, Bueno, bueno, así bueno, que, ojalá que sí. Ojalá que sí, sí, trabajé mucho en Córdoba. Yo. ujú, Estuve un mes entero instalado haciendo una película justo en el 2020, justo antes de la pandemia terminé de hacer una película que se estrenó el año pasado. ajá. Y siempre he ido a hacer varias veces serie, película y teatro también. Así que bueno, ojalá que sirva también para que ustedes conozcan un poco más del funcionamiento nuestro, ¿no? Eso, mira, para cerrar, te pregunto esto, ¿no? Digo, ¿por qué pensás que es importante, no solo para la comunidad psicoanalítica o los interesados en el psicoanálisis, que seguramente algo los debe convocar ir a ver la obra, pero digo, para el público en general, ¿por qué pensás que es importante esta obra? Mira, yo creo que el otro día hicimos dos funciones el mismo día, el jueves, en Merlo, acá en provincia de Buenos Aires, que es Ujú, una localidad de de gente más bien humilde, ujú. y estas funciones las compró, esas dos funciones las compró la municipalidad, la Secretaría de Cultura de Merlo, y se las otorgó de manera gratuita a la gente.
y sacaron una, no a la venta, sino que abrieron la boletería para que vayan, y en 40 minutos había 660 personas, la sala tiene una capacidad de 660, 700 personas. Eh, a las 40 minutos se agotó la primera y nos llamaron y nos dijeron si podíamos hacer otra, y dijimos que sí, porque no teníamos problema, y a las 40 minutos se agotó la otra también. Eh, y las dos funciones fueron muy... la gente, ¿viste? Te das cuenta, ahí arriba te das cuenta de todo, te das cuenta. De si entra uno, de si se va, de si se aburre, está, lo ves, por lo menos las primeras filas las ves y percibís, estamos todos ahí en el mismo lugar. Ujú. Si se prende un celular, si mandas un mensaje, se ve todo. Eh, y cómo lo recibe la gente también te das cuenta. Y siendo gente que por ahí tiene tal vez pocos recursos económicos, yo me daba cuenta que la terminología psicoanalítica está muy arraigada Sí, en nosotros. sí. Entonces, se habla de cosas que por ahí son, no sé, digo, yo tampoco lo he leído a Milton, yo no leí El Paraíso Perdido. Se habla del Paraíso Perdido en la obra de Milton, se habla de Chesterton, se habla de San Pablo, se habla de Saúl, bueno, cosas que no todos tienen por qué saberlas. Sin embargo, algo de la comprensión de cómo está estructurada la obra tiene un alcance a la gente muy significativo. Y también me ponía contento decir, bueno, algo de la palabra no se perdió del todo, ¿viste? La inmediatez de las redes todavía no nos han sacado cierto lenguaje y cierta picardía que puede haber también a través del lenguaje, eh, que yo decía, está arraigado todavía. Vale la pena seguir peleando por un desarrollo del lenguaje más profundo. Mm. No digo que la obra venga a cubrir esa falta, pero sí me ponía muy contento porque yo decía, bueno, hay, todavía no está todo perdido en relación Ujú. al lenguaje, a la forma, a cómo se recibe, a cómo se perciben algunas cosas, a las sutilezas. No es todo, ¿viste? No es todo el gran hermano, no es todo showmatch. Mm. Estamos muy cerca de que lo sea todo. Siempre estamos a un borde muy, Al muy borde. peligroso de que, de que todo esté, ¿viste? De que todo se vaya al carajo, todo, ¿viste? Porque empezás a perder, el teatro de texto se empieza a perder, porque todo tiene que ser el youtuber, Mm. lo que los cómicos, los stand-uperos, no tengo nada en contra del stand-up, pero no puede ser todo eso, ¿viste? Ujú. No tiene la culpa el stand es una No, no, no. sociedad que está jodida. No digo solo en el país, no soy de los que putean solo en el país, digo, en el mundo te das cuenta y ahí ves también el avance de políticas que son represivas, que te limitan, que te Ujú. coartan, que coartan las libertades de expresión. Bueno, digo, todo se empieza a empobrecer. La trinchera nuestra tal vez sea bastante humilde y seamos una especie de, ¿viste? David ahí, tratando de embocarle al cíclope, ¿viste? Tratando de voltearlo, pero te sentís un poco más en una batalla. Y cuando pasan esas cosas, te das cuenta de decir, bueno, no se fue todo tan a la mierda todavía. La Mm. gente puede disfrutar de la sutileza. Si vos la ves la obra, te vas a dar cuenta que está cargada de esas sutilezas, de que la gente ingrese en un mundo donde el tiempo es otro. Ujú. Bueno, Es como una un poco obra de como una una hora sesión. veinte Mm. y que por supuesto que tiene su agilidad también, uno no puede perder
esos rasgos que también tiene que tener el teatro para ser visto y para ser consumido y aceptado. Pero también la obra propone eh, algunos espacios que vienen bien para la reflexión desde otro territorio que no sea la cosa tan inmediata. Claro. Bueno, y la recepción que tiene y la convocatoria me parece que da cuenta de que también no se busca eso, ¿no? Y es bienvenido, así que está genial, Sí, sí, evidentemente. sí, Mm, sí, todavía sí, todavía sí, todavía sí, ha perdido mucho terreno, ¿eh? mm, Ha perdido mucho terreno. Cuando yo era chico, me acuerdo que, no sé, a Rosario venían obras bien. todo el tiempo, y venían obras de teatro, ¿viste? Bueno, toda esta cosa inmediata, el teléfono, las redes, la cosa se ha agilizado mucho, ¿viste? Parece Sí. que todo tuviera que tener un ritmo muy, La tensión, ¿viste? Los muy TikTok, especial, muy acá. segundos y otra cosa. Bueno, bueno, eso y otra cosa y otra cosa. Yo mismo me doy cuenta, yo soy alguien que lo usa mucho el teléfono, Mm, viste que tenés la agenda, que estás mirando. Bueno, yo leo el diario, leo artículos también, viste, porque uno está también con eso, pero estás mucho tiempo, de repente te empezás a enganchar y ves, no sé, uno que está bailando y después miras al otro y después miras al otro, ¿viste? Decís, bueno, acá se propone otra cosa y yo creo que ahí sí se emparenta un poco con el psicoanálisis. Eso es un espacio distinto. La palabra tiene protagonismo ujú. y yo como actor intento de que no solo la palabra tenga protagonismo, sino que también la sutileza de la recreación del espacio y en el caso mío específicamente más de una composición que te lo acerque a Freud. Muchos psicoanalistas dicen, es el Freud que yo estudié, así me lo imaginaba. Qué Esas bueno. cosas no sabes si es realmente así o se te presentiza cuando lo ves al tipo ahí, que la otra vez vino Víctor Hugo Morales y decía, yo no voy a poder ver más nada nunca más de Freud sin imaginar que es Machín, Y Freud, claro, ¿viste? viéndote a vos, sí, seguro que sí. Y bueno, Te es que emparenta. seguro que sí. Luis, bueno, muchísimas gracias, Bueno, por todo. Un gusto conversar con vos y escucharte, conocerte. bueno, si después la vas a ver, comentame, mandame un WhatsApp. Claro que Porque yo sí. no te, viste, a veces no, mi WhatsApp, en realidad mi teléfono lo tiene todo el mundo, pero eh, sí, porque me llaman de todos lados, me mandan de todos lados, pero a veces, viste, yo hasta que no conozco un poco a la persona no lo habilito, pero bueno, nada, ahí lo tenés y Dale, cualquier te voy. publicidad, cualquier, no sé, Dale. Bueno, te te agradezco lo, mucho. Dale, lo tomamos, claro que sí. Muchas gracias. Te bueno, vamos a estar contando, seguramente. Que estés muy bien. gracias, Un muchas abrazo grande, gracias. Chau, chau. otras, gracias. Adiós.